¿Te hidrataste hoy día? Ay, poquito. Mira, agua hidrogenada. Ay, me encanta, me encanta. ¿Sabes que el agua hidrogenada de hecho te hidrata más? ¿En serio? Sí, pues porque el hidrógeno molecular que tiene se mete en las células y empieza a reparar mucho más fácil. Yo sabía que te alcalinizaba y que te desinflama, que lo encuentro fantástico. Oye, ¿te tinca que invitemos al SEA para que nos cuente más de qué es el agua hidrogenada, cuáles son sus beneficios? Porque puede ser una herramienta tremenda, también para compartirla a la comunidad, para que aprendan a sanar. Sí, pues esto se debe conocer. Así que está ideal para la temporada de sanar. Listo, a invitar al SEA entonces. ¡Salud! ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo en esta cuarta temporada del podcast de Chile Huerta que hemos denominado Sanar. Estamos nuevamente aquí en el techo de la Cabaña del Cielo, aquí en Chile Huerta, junto a nuestros perros, a la naturaleza que nos envuelve y felices porque tenemos un nuevo invitado y vamos a hablar de un tema muy particular y esencial para la vida. Un tema que este año ha sido maravilloso poder descubrir, poder nutrirnos de ella, poder ir en busca de sanación también. Y antes de meternos en este tema y de saludar a nuestro invitado querido, unirlo también a quienes están confiando en nosotros y nos están acompañando en estos podcasts, que es Frimet, que precisamente también se preocupa del cuidado de las aguas y que ha generado una línea de productos hipoalergénicos, sin parabeno, sin sal, sin metales pesados que terminan finalmente en nuestras agüitas y terminan contaminándolas. Así que, dicho esto, quiero darle la bienvenida y agradecerle al Cevita, que ustedes me han escuchado ya este último meses hablar del agua hidrogenada. Cevita, ¿cómo estáis? Bienvenido, bienvenidísimo. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí. Michelle, Tomás, Chile Huerta. Aquí vengo en representación de agua hidrogenada y de todo el mar de gente que está cada día enterándose de los beneficios y de la tecnología que entrega esta máquina. Oye, Seba, yo quiero comenzar por el principio, porque, bueno, la gente que nos ha ido acompañando saben que este último año, el año 2024, estuve en un tratamiento de quimioterapia, ¿cierto? Radioterapia por un cáncer de mama, donde me llevó a caminos maravillosos hacia adentro y hacia afuera. Y si bien mucha gente que nos ha estado acompañando en estos 10 años donde hemos transformado literalmente nuestra vida, nuestra casa, digamos, física, pero también nuestras prácticas diarias, saben que siempre vamos en busca de ir, siempre, permanentemente ir haciendo cambios para ir incorporando salud, y precisamente por eso también esta temporada se llama Sanar. Que nos permita ir cada vez tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible para tratar de estar más sano. Y acá empiezo a investigar con respecto al agua. Me empieza estos 10 meses donde estuve como guardadita y enclaustradita, empiezo como a estudiar y investigar sobre estos estudios que empiezan a aparecer de los supermercados con la agua llenas de microplástico y casi en todas sus marcas, todas estas agüitas que compramos y que nos llegan en botellones gigantes, como agüitas muertas. Y a mí personalmente me empieza a explotar la cabeza y digo, bueno, esto es un elemento vital. ¿Qué está pasando con el agua que está consumiendo la población? ¿Y qué hacemos al respecto? Y ahí me encuentro contigo, con esta agua hidrogenada que a mí me voló la cabeza y me dio literalmente, te lo digo ahora que te tengo enfrente, me dio una luz y un impulso de decir, necesito ir a hablar con él. Te llamé, te busqué, tú fuiste un lindo, viniste para acá, conversamos, razonamos y hoy día tenemos el privilegio de poder cada día disfrutar de esta agua hidrogenada. Sí. ¿Cómo parte tu historia también donde empiezas a conectar? Porque yo me imagino que todo esto parte de ir a buscar como el bienestar y la salud finalmente. Sí, por supuesto, parte ya hace 10 años. Sale a cumplir 11. Mira, 10 también años de el nuevo. 2015, 2014 por ahí. Sí, ahí empezamos con mi socio y hermano, empezamos justamente a interesarnos en todas estas tecnologías. Conectamos primero con el aire, empezamos a buscar un purificador en base a ciprés que generaba una inhibición en el cortisol, y luego dijimos, Mira. Bueno, claro, era interesante, pero era un producto de difícil introducción porque el purificador no tenía una tracción, digamos, muy potente. Entonces, y en ese mismo instante sabíamos que íbamos a transitar por ahí para llegar justamente al agua, que era lo que yo creo que, primero, lo que nos componemos, o sea, es lo que nos compone,
al nacer en un 80% el contenido de agua en todos nosotros. Y luego en el planeta, en el cerebro, hay muchas similitudes del agua con el ser humano, las emociones también. Y claro, hay algo que es desde el tecnicismo y también desde la filosofía. Lo que ya genera Masaru Emoto, intencionando el agua. Me encanta ese experimento. Mucho también, y lo quiero decir así de corazón, cuando hablaron de intencionar el agua. Nosotros en nuestra experiencia hemos visto que los testimonios más lindos han sido de personas que justamente han tenido un dolor, ¿ya? Y que en el camino del dolor y el sufrimiento han encontrado justamente estos pilares como el doctor Emoto, que intencionaba el agua y que demuestra cómo esa condición puede ir variando según las palabras que le entreguemos y los mensajes también que son las emociones. Entonces fuimos, yo te diría, siempre fue de menos a más, y yo creo que eso es muy lindo, porque fuimos tocando puertas, partimos, obviamente el ticket era alto, el prestigio de la compañía KYK, que de Corea, tiene 40 años de estudio, tiene más de 30 certificaciones, entonces necesitábamos, si íbamos a traer esta marca, necesitábamos una espalda grande. Por supuesto. Y dijimos, ok, nos tiramos, sí, vámonos a Corea. Ahorramos. ¡Qué chete! Y un salto. Un salto, claro, y era el momento. En ese momento estábamos los 27, 28, ya era el momento. Dijimos, es ahora, porque estamos trabajando juntos, el día de mañana, bueno, mi hermano ya está con familia, ya está casado con hijos, en ese momento había más libertad. Fuimos a Corea y nos capacitaron y fue muy bonito, ¿ya? Porque hubo que pasar ciertos tipos de pruebas. Primero, la prueba también de entender justamente este tecnicismo. Obviamente, bueno, nosotros no hablamos coreano, pero todo era en inglés y tenían un inglés, yo te diría, mediano. O sea, también era empático en ese sentido la compañía. Muy humana, Corea es un país precioso. Hay muchas personas que, claro, caen como en esta confusión de Corea del Norte, Corea del Sur. Sí, esta división. Son completamente diferentes y esperemos que Corea del Norte también en ese sentido pueda integrarse justamente a esta parte de Corea que es tan innovadora y tan genuina también desde, yo te diría, desde el compromiso con el medio ambiente. Uno no ve papeles, etcétera, y como resonamos, me encanta esa palabra y te la voy a pedir prestada, resonamos con el país. Nosotros siempre éramos como humildes, ¿cachai? Humildes, pero también como muy confiados en lo que íbamos a buscar. Y tuvimos, imagínate, no sé, ¿qué me dirían ustedes si te digo que conozco al presidente de la compañía el segundo día que estoy ahí en Corea? Qué lindo, cercanía total, po. Sí, interés. Sí. Entonces fue una instancia muy linda y fuimos cada vez perfeccionándonos y nos traspasaron dos mensajes. Primero, la filosofía es el paciente va a la medicina. Eso fue lo primero que nos integraron. Como no vendan por vender. El ser humano va a llegar solo cuando lo necesite. Para mí es difícil, o sea, yo te digo, yo me dedico a la venta, es el área que yo tomé. Muy difícil de entender y después nos hacen una prueba de cómo vendíamos. Yo fallé totalmente. Fallé y fue importante que fallara ahí. Tal cual, sí. Porque el mismo doctor me corrigió, obviamente traducido por un traductor en inglés, y me dijo que no era el objetivo comercial la venta. Yo vendía la tecnología, trataba de vender también un poco el lujo, ¿ya? Me dijo que la filosofía era conectar con el producto, conectar con el agua, mejor dicho. Entonces fuimos, aprendí, yo llegué más de un año, no vendí ni una máquina, estaba completamente frustrado. Ay. Completamente. Mi hermano empezó a vender, entonces por ese lado nos pudimos generar un colchoncito. Y empezamos a traer de a 5, después de a 10 maquinitas, de 15. Después descubrimos otro modelo, lo testeamos, nos devolvimos obviamente a Corea, estuvimos 2 semanas. Y el momento en que llegamos, Corea nos pasa toda una data de servicio técnico. Entonces, la instalación era muy importante porque había que generar justamente un servicio personalizado en donde uno le entregara el producto instalado a las personas, no traspasarle. Creo que en su momento lo conversamos cuando vine aquí y compartimos. Nos juntamos a conversar, sí. Sí, que era como, ¿cómo instalan la máquina? Al final decidimos entrar justamente por la puerta chica, pero para poder entrar bien, para no
los porrazos que nos pegamos yo creo que fueron parte del camino y empezamos a hacer un servicio de instalación personalizado. Empezamos a trabajar con un técnico que era electricista, que era maestro chasquilla, como se conoce. El Miguelito estamos hablando, ¿no? Sí. Miguelito, grande Miguel. Imagínate Miguel que hoy en día él es el jefe del servicio técnico y nos apoyamos por un par de personas que están capacitadas por él. Es profunda la marca, imagínate ir a perforar las cubiertas de las cosas. Oye, y aprovecho el paréntesis, porque dentro de todas las transformaciones que hemos hecho en la casa, que algunas han requerido meses y todo, a mí me llamó muchísimo la atención que en 15 minutos, así objetivamente, el Miguel instaló todo y yo que soy súper como toco para un montón de cosas, fue como cero impacto, todo prolijo, sin invasión, de ver todos estos sistemas que a mí el Tomás antes me hablaba de esta agua de osmosis inversa, que era toda una cantidad de artefactos y aparatajes debajo de la mano que era espantoso. Acá algo muy sencillo, muy simple y muy rápido instalar. Sí, bueno, y me acuerdo perfecto cuando Tomás empezó ustedes ya tenían la experiencia de haber pasado por los MOSI. Este aparataje es parte, yo diría, de la evolución. Nosotros en el fondo, ¿qué hacemos? Una perforación que no tiene ningún riesgo. Nunca hemos roto una cubierta, pero trabajamos con brocas puntuales, detectamos cuál es la cubierta para cada máquina. Y el servicio personalizado te da la tranquilidad de poder tener tu máquina instalada. Ahora, interesante la pregunta del agua en plástico. Hay un estudio de la Universidad de Chile que se lanza ahora en 2024, en donde se habla de los peligros del plástico que va integrándose a nivel biológico. Después aparecen los informes también del agua de osmosis inversa, que es un agua inerte, sin capacidad de biodisponibilidad. Y después empezamos a llegar justamente a los sistemas de arriendo, luego ascendemos un poquitito también mineralizando el agua, dándole algún tipo de rotación, de movimiento que también ayuda. Pero cuando hablamos de máquinas de agua hidrogenada, estamos hablando en el fondo de una bibliografía, ¿ya? En donde hay estudios científicos que avalan los beneficios del producto. El beneficio más importante es el efecto antiinflamatorio. Las enfermedades se generan en este estrés prooxidativo y luego empieza justamente como una colonia entre radicales libres, deshidratación, mal dormir, empiezan justamente a ser como el caldo de cultivo perfecto para que la enfermedad prolifere. Claro. Nosotros no somos doctores, jamás pensamos que íbamos a llegar tan lejos, te lo digo así, pero sinceramente. Pero en el camino nos fuimos encontrando con doctores y siempre el coreano, el doctor Kim, claro, nosotros lo teníamos en Corea, entonces siempre estuvo la intención de hacerlo venir. Pero era difícil porque éramos un país que estaba al sur del mundo. Pero cómo fuimos demostrando nuestro compromiso con la marca, entregando el servicio personalizado y también el servicio técnico. El servicio técnico es importantísimo. Y por supuesto, porque es lo que va a ir sosteniendo todo este servicio, digamos, en el tiempo, y que pasa muchas veces que tú te compras algo y después, como necesito el repuesto, necesito implementar, y ahí te quedaste. Sí. Pero vamos un poco a lo que es la tecnología de la máquina, porque aquí estamos usando física para hacer, que quiero que lo explique aquí para toda la audiencia que está escuchando y viéndonos también. Hay un proceso físico a través de la electrólisis que tiene la máquina y que produce un cambio dentro de la molécula del agua y que nos va a beneficiar a nivel de nuestras propias células, ¿no? Que eso no lo va a tener ni la osmosis inversa, ni el botellón de agua purificada, ni la botella que uno compra en el supermercado, ¿cierto? Ni la botellita azul con sal solarizada. Sí, que hay distintos tipos de métodos, también el agua que podemos colocar al sol, ¿cierto? Pero aquí hay un tema físico que justamente tiene la máquina y que ninguna otra la tiene. Eso quiero que nos explique con pera y manzanas para que la gente entienda en la casa. Genial. Creo que es una manera muy buena de bajar este tecnicismo. La electrólisis es la separación de los elementos de un compuesto. El compuesto del agua, entonces toda el agua que ingresa a la máquina, por otra parte está saliendo. Es un proceso simultáneo en donde se ioniza el agua, se separan los iones positivos de los negativos
y la electrólisis permite la integración del gas de hidrógeno. El hidrógeno es un gas que es soluble en agua, ¿ya? Con Tomás lo conversamos en su momento, es el primer elemento de la tabla periódica, ¿no? Es como el primer alumno del curso cuando uno iba al colegio. Es como el que mejor te puede aconsejar. ¿El más livianito? El más livianito. El más livianito. el que tiene el mejor carácter o la mejor disposición. Entonces el hidrógeno a nivel de biodisponibilidad es muy eficiente para la célula. Porque la célula se hidrata, sí, pero con una molécula pequeña, digamos una nanomolécula. El hidrógeno tiene una absorción de nanopartículas, porque la electrólisis genera que la concentración de estas partículas aumente y pasemos de una partícula común, que es H2O, de esa partícula pasemos a partículas por billón. Y es ahí donde la electrólisis hace su tratamiento, su trabajo. Esta caja está hecha de titanio y platino, dos componentes con una vida útil muy considerable, 20 años. Y sellando un poco una pregunta que nos hacen mucho y creo que honestamente no sé si es difícil la respuesta, obviamente uno la ha ido perfeccionando, digámoslo, también es difícil un poco bajarlo, yo creo. Entonces sería el sello es que toda el agua que a ti te va a hacer bien va a salir por la manguera de la máquina, y toda el agua que a ti te generaría algún tipo de daño a nivel del organismo va a ser por el despiche. Por eso esta máquina es tan eficiente, querido Tomás, porque no es una jarra que va a guardar justamente este proceso en la misma jarra. No es tampoco un agua que está envasada en donde ya pierde contacto también con el movimiento. La máquina se alimenta de la red de agua, desde el flexible de agua fría, ingresa, cruza en el fondo los filtros de todo tipo, carbón activo, sedimento, sulfato, antibacteriano, y luego entra a la electrólisis. Y el agua que sale directamente de la máquina viene con esta concentración de hidrógeno. De hecho, el agua se ve como blanquita y la recomendación es como sale esta máquina y te la tomas inmediatamente. Claro, porque el hidrógeno, Porque es volátil, como es el después, 1 claro, de la tabla periódica, es muy volátil. Entonces muy liviano. De hecho, su peso atómico es muy chiquitito. Entonces empieza a evaporarse, entre comillas, a salir desde el vaso de forma casi inmediata. Entonces, si es que tenemos agua hidrogenada en una botella cualquiera, en verdad no va a tener el hidrógeno que nos va a nutrir, ¿cierto? Por eso es importante que en esta máquina de agua hidrogenada uno tome el agua y de forma inmediata la que sea, salvo que tengamos una botella en particular. Oye, yo quiero decir algo porque a mí me encantan las historias y me encanta cuando sobre todo hay historias humanas detrás que te impactan y que te movilizan a tal punto de ir buscando tecnología justamente para ir generando soluciones. Y tú nos contabas, Seba, que bueno, dentro de toda la información también que yo te agradezco que me compartiste de toda la data científica, venía toda esta investigación de este científico alemán, ¿cierto? Conectado a premios Nobel y grandes estudios y reconocimientos, donde este otro científico... El alemán. El alemán, y donde este otro científico coreano, quien había perdido a su mujer producto de cáncer, exacto, empieza a resonar con esta agua hidrogenada y en su afán de querer ayudar, lo que él no logró, digamos, empieza a hacer estudios con esta agüita y a probarla en pacientes oncológicos y pacientes con problemas al intestino, al estómago, y empieza a ver cambios poderosos y potentes, incluso hasta el proceso de, en muchos casos, llegar hasta revertir la enfermedad. Claro. Que eso es una data tremenda, siento yo, que respalda también esta nueva tecnología de agüita. Sí, 100%. Bueno, la primera fuente, el doctor Otto Warburg, gana un premio Nobel, no precisamente por el agua, pero sí por las diferencias en la respiración aeróbica y anaeróbica, o sea, la respiración, digamos, desde la meditación, que nos produce esta sensación de satisfacción, de tranquilidad, y la respiración desde el miedo, que es importante en algún momento tenerla como lo tienen los animales, en un mecanismo de autodefensa, de tener que correr del depredador. Pero siempre el centro tiene que volver al equilibrio.
En el caso de Otto Warburg, incluye en parte de su tesis cómo los pH ácidos son idóneos para que las enfermedades proliferen. Entonces hay mucha gente que se va encima de no, que los ácidos malos. Somos naturalmente ácidos, el estómago es ácido. ¿Qué pasa? Cuando estamos en un polo necesitamos justamente del otro, y ahí entra el agua alcalina ionizada. No es lo mismo echar limón, y yo esto lo digo con todo el cariño del mundo porque yo recibo hartas preguntas acerca de este método. El limón, el bicarbonato y el agua purificada. Es parte de, pero no es todo para poder generar el beneficio. Okay. Cuando uno habla de beneficio, o es o no es, ¿cachai? Hay que ser súper concreto con eso, porque si hay doctores que ya hicieron los ensayos y testearon, es importante que esta agua tenga primero un ORP, que es la oxidación, cuando es positiva oxidativa, cuando es negativa antiox, es negativo. El ORP ligado al pH alcalino y a la ionización genera esta tesis de Otto Warburg, que dice que la enfermedad es, digamos, suspendida con una hidratación alcalina, también dejando obviamente de lado todo lo que nos está enfermando, puede ser alimentación, estrés. ¿Y qué pasa? Que ayuda justamente esta medicina a ser, primero, si yo estoy enfermo, recuperativa y luego regenerativa, porque la célula tiene la virtud de regenerarse. Y me encanta también cómo ustedes lo exponen, porque en verdad facilita mucho que uno lo pueda explicar, porque en el fondo son células, somos células y somos también sinergia, somos conexiones neuronales, somos tantas cosas que ya si nos aferramos a una de ellas estamos en el camino correcto. Y Otto Warburg lo expone y se gana un premio Nobel de fisiología, digamos que descubre, pero también está integrada a la biología. Y el doctor Hiromi Shinya, japonés, estábamos al lado ahí con Corea. Hiromi Shinya es clave en esto porque él le dedica un capítulo entero al agua hidrogenada. Otto Warburg viene del agua alcalina ionizada. Y se hace un escalón ahí. Y viene al agua hidrogenada. Y una pregunta que yo recibo mucho, es ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Es que no hay grandes diferencias. La diferencia es que una integra un par de procesos, como la alcalinidad y la ionización, y ya lo que expone Hiromi Shinya son los pasos que dio Otto Warburg en su inicio, como para poder innovar en cuanto al tratamiento a base del agua. Hiromi Shinya incluye justamente a base ya de la alcalinidad, de la absorción justamente de antioxidantes, el hidrógeno molecular. Y como tú bien dices, su mujer fallece, enferma su hija, y él obviamente, bueno, no lo conocí, pero dice la bibliografía que cae en shock, siendo uno de los mejores doctores japoneses, y estudia más de 350.000 estómagos. ¡Guau! Sí. Y esa data está. Hiromi Shinya yo te diría que es el gran precursor del agua hidrogenada. Es a quien le debemos todo, en verdad, en cuanto a esto. Y él en ese momento estaba con una marca japonesa, que una marca japonesa que está muy, en ese momento tenía un prestigio muy alto. Él recomendaba justamente esta marca. Pero ¿qué pasa? Así como bien decía Tomás, tú el agua hidrogenada no la puedes envasar. Entonces Japón se va por un camino un poco, obviamente, de querer envasar el agua para poder acercarla, pero el hidrógeno empieza a tener fallas en cuanto a la ebullición, y pierde propiedades y pierde fuerza, y ahí empiezan un poco las news, ¿cachai? Como el hidrógeno es falso, etcétera, etcétera. Y ahí se arrastra también a la alcalinidad, ¿no? Que la alcalosis, bueno, o sea, yo también si aguanto el aire también puedo tener algún tipo de colapso. No es como, no, la enfermedad el problema, no, es como, ¿qué hago yo con la info disponible y con los productos que se han generado a través de esta info? Entonces, Hiromi Shinya avala el agua hidrogenada, y en su libro La enzima prodigiosa expone justamente el beneficio más importante de esta agua, que sería su efecto antiinflamatorio. Y esto a mí me ayudó mucho a entenderlo, me ayudó mucho, porque yo la verdad que siempre busqué referentes, doctores, ya vamos a hablar de ellos, de hecho, que en verdad que han sido una luz en mi camino, y en el de la marca, pero creo que pude conectar con ellos y pude un poco alumbrarme en esa sensación de
porque había mucha info y el efecto antiinflamatorio, digamos, es un efecto que va justamente a responder a todas las enfermedades, que sería Tú el sabes estrés que oxidativo. la primera vez que vi de las primeras máquinas que entiendo que trajiste tú fue con la Javi Suárez, a quien la recordamos con tanto amorcito. Y luego también cuando fue en busca como de la data estaba Rodolfo, estaba el doctor Soto, que para mí también eran cartas que, obviamente con la medicina con la que mayormente yo resueno, y que también me entregó como esta como seguridad de sentir como, siento que esta es la agüita que quiero empezar como a probar. Que no es menor también ir entendiendo, digamos, como toda esta nueva medicina que se está gestando hoy día, y que tenemos que ir a escuchar, tenemos que ir a conocer, tenemos que ir a aprender. Hay tanta tecnología hoy día, siento yo, mal utilizada, que ir a rescatar lo que sí está favoreciendo, no solamente de nuestra salud, de nuestro bienestar en general. Me parece que es importante también darle un valor, porque también estábamos hablando de esta lista de por ejemplo, el precio de la máquina, que siempre por supuesto es algo que te están preguntando, y que con Tomás venimos haciendo un trabajo desde hace tiempo. Cuando nosotros quisimos transformar nuestra casa en una casa autosustentable, poner los paneles solares claramente no fue barato. Ir a hacer la biopiscina, la tuvimos que hacer literalmente a mano, no fue barato. Tenemos una aspiradora que gracias a Dios no emite micropartículas de polvo que te terminan generando igualmente cáncer después de pulmón en relación a las otras, la gila. Sí. Entonces, una de las cosas que nosotros planteamos, y esto, bueno, la gente de nuestra comunidad lo sabe, siempre desde la libertad de decisión de cada uno, es ir incorporando estas decisiones de compra desde una forma súper consciente y viéndola como una real inversión. Hoy día estamos tan acostumbrados a botar la plata, compramos celulares que valen mucho más que esta propia máquina, que esta propia aspiradora, que estos propios paneles solares que no nos aportan absolutamente nada, que nos dejan residuos, que literalmente nos están matando. Yo cuando estaba hablando contigo ahora antes que partiéramos, me preguntaba si hiciéramos como una raya para la suma, ¿cuántos McDonald's no hemos comido que nos están matando? ¿Cuánto alimento con glifosato nos estamos comiendo hoy día? ¿Cuántas bebidas que están generando enfermedades hemos pagado, y pagado con felicidad, para terminar con enfermedades crónicas y enfermedades mortales? Entonces yo siento que antes de este impulso de como del ay, pero cuánto vale, es como, a ver, bajemos, analicemos, estudiemos, veamos los beneficios y veamos todo el impacto y todos los beneficios que nos va a traer también en nuestro día a día. Es la forma que nos gusta, por lo menos nosotros, analizar cada una de las cosas que vamos incorporando. Sin duda, porque al final, a la larga, en términos de finanzas, hay que analizarlo de esa forma, ¿no? O sea, todo lo que nosotros consumimos diariamente también va a tener un impacto a futuro que nos va a repercutir muchas veces en contra. Y si hacemos los cambios correctos, vamos a ahorrarnos justamente costos futuros, por ejemplo, enfermedades, pagos de medicamentos, enfermedades que hoy se califican como crónicas. Cuando estábamos hablando del caso, por ejemplo, de cuando hubo toda esta masificación de decir, chuta, el agua hidrogenada no funciona, o el agua alcalina, etcétera, el punto negro, todo lo negativo, nadie se cuestiona las cosas. Por ejemplo, hoy día nadie se cuestiona por qué el colesterol malo existe en nuestro organismo. Y decimos, ¿el colesterol malo? ¿Por qué biológicamente existe un colesterol malo? Y después te das cuenta de que el colesterol no es el problema. No es el problema el colesterol. Las altas trazas de colesterol que tenemos dentro de nuestro organismo, sino que son otros factores que a nivel cardiovascular nos impactan negativamente. Pero no el colesterol, no tenemos nosotros. Nuestro cuerpo no se autodestruye. Claro, no está hecho de forma negativa. De hecho, en temas científicos también quiero que nos compartas esa historia tan hermosa cuando explotó, ¿cierto?, la bomba atómica y estaban todas las aguas contaminadas, y encontraron un agua que no lo estaba, y justamente ahí se dieron cuenta que había algo de la máquina que estamos hoy día conversando, que es justamente la que transforma el agua en agua hidrogenada, que se dieron cuenta de que era un agua viva que estaba nutrida. En la misma naturaleza. Sí, sí. Cuéntanos un poco eso. Esa historia sucede en la bomba de
Hiroshima, sí, tenía al doctor Hiroshi, ya estaba perdido, pero Hiroshima, claro, estaban todas las aguas, digamos, contaminadas, ya, las aguas servidas, todos los flujos de agua estaban muy contaminados, y justamente había una parte que el agua tenía una electrólisis natural, ¿ya? ¿Por qué? Porque habían unas placas tectónicas que generaban justamente que el agua entrara en tratamiento de electrólisis naturalmente por el movimiento y también por cómo el sol calentaba estas placas. Entonces el sol es la energía que genera que esta agua, que estaba en ese momento inutilizable, generara justamente una electrólisis natural para que pudieran justamente ir sacando ir depurándose. Ir depurando. O sea, están las placas, que en el fondo eran naturales, compuestas de componentes, digamos... de la madre tierra, ¿cachai? Claro. O sea, tal O sea, cual. estaba toda la tecnología en un punto específico en la naturaleza que estaba limpiando, purificando y hidrogenando. Exacto. Es como que la esta agua. naturaleza no Heavy. habló en ese momento, ¿no? No habló. La tierra nos Y nos dijo, entregó, esta es la claro. forma de purificar Exactamente. el agua. Y hoy en día tenemos un agua que está tan contaminada. Podemos ver el agua de Santiago, ¿cierto? Que está tan contaminada. El agua en Copiapó, la otra vez veía las altas trazas que tenemos de... incluso encontramos metales pesados en el agua. Arsénico, O sea, plomo. increíble. Sí, ese punto es muy importante por los metales que arrastra el agua. El arsénico, el plomo, el mercurio, son metales que al norte de Chile son sumamente dañinos. Hay data del 2000, yo diría 9, en donde esta concentración de metales estaba generando problemas a los pulmones de los niños porque no podían asimilar esta agua que estaba con arsénico. Oye, perdona, sin ir más lejos, en un proyecto que nos tocó a nosotros Verde Huerta, en el norte, era como, ¿cómo abastecemos la huerta? Porque finalmente va a volver toda esa contaminación a los alimentos, entonces no me sirve de nada. Aquí como Chile Huerta, venir armarles una huerta ecológica cuando no puedo regarla con buena agua. Temazo. Sí, temazo, y como bien lo dicen, era la naturaleza que nos estaba hablando, que a través del sol, de estas placas que estaban sumergidas en el agua, hacían este tratamiento de movimiento, digamos, de ebullición, o sea, el agua estaba viva. El agua es un mensajero biológico, y a mí me encanta cómo lo dice el Rodoneira, en verdad, porque tiene un mensaje que entregarnos, es biodisponible. El agua que tú consumes va a definir en el fondo digamos, tu efecto. Creo que hay otra palabra, pero puede ser como tu condición. Cuando el agua no es la correcta, te puede enfermar. Cuando el agua no la tomas, también te puede enfermar. Y cuando el agua es la correcta, te puede beneficiar. Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros somos un canal, un puente, un bridge entre la tecnología y la salud. Y toda la masa a la cual todos somos parte y nos componemos de símiles y símiles y símiles. Y hay gente que resuena con este tema. A mí me han llegado testimonios de clientes, pero alucinante. Desde se me acabó la indigestión, desde pude prevenir una futura osteoporosis, porque esta agua te mineraliza con calcio. Y también justamente el efecto antiinflamatorio. Oye, yo quiero decir algo, porque debo contar que había estado un poquito inflamada, no me había portado bien con algunos alimentos y me estoy tomando, como yo bien lo cuento, en la mañana en ayuno mi vasito con agua hidrogenada, y sabes que es impresionante como uno siente inmediatamente cómo te vas desinflamando. Importantísimo, ¿no? O sea, es... En ayuno. Imagínate el regalo que es para mí después de haber estado con la cantidad de corticoides, de químicos por la quimio, cómo yo siento que esto me está ayudando a ir depurando de forma maravillosa. Cevita, ya nos está quedando poquito tiempo, pero quiero seguir estrujándote al máximo, porque tienes una botellita al frente tuyo. Ah, sí. Botellita que eso, yo todavía a mí me explota la cabeza con la tecnología, entonces quiero entender de qué Esa se es una trata. botella que posibilita una... Mira, el motor hace la electrólisis porque se carga el motor con
la electricidad de la casa. En el caso de usted, con la electricidad de los paneles, que es mejor aún. El motor tiene membranas de titanio y platino. Haciendo la similitud con la máquina, tendría los mismos componentes que la placa de electrólisis. Perfecto. Exacto, a un nivel más micro. Escala, claro. Hace el tratamiento de electrólisis, aumenta los ppb, y al abrir esta botella suena como el clásico de la bebida, pero que tiene el gas del monóxido de carbono, el pH ácido y toda la anomalía que va a generar en nuestras células, digámoslo, que son los radicales libres. Los radicales libres son como cuando el cuerpo se convierte en tu propio enemigo, pero desde el dolor uno renace también. Y desde ahí, por lo general, mis clientes, los testimonios es que han llegado con algún tipo de problema, pero han estado después con el proceso recuperativo, han estado mejor de lo que estaban. Por eso nosotros tenemos esta camiseta puesta, porque es la satisfacción, no es el placer, es la satisfacción de saber que una persona se siente mejor. Así como otras personas de edad, también tuve la oportunidad de conversar en su momento con una señora que recuerdo con mucho amor, que también estaba pasando con un cáncer, que me dijo, mira, el agua me da alivio. No sé cuánto me queda, porque ya estaba, digámoslo, tenía 88, 89 años. Cuando uno, igual que el agua, uno necesita movimiento. Pero eso fue lo que más me marcó, porque encuentro que en los momentos más difíciles siempre hay una lucecita que nos permite y nos hace devolvernos. Y así hay muchos testimonios yo te diría, de datos en Corea, de Parkinson, de cáncer. Entonces nosotros estamos en ese proceso de querer levantar esta data justamente, y esta botella al abrirse toma contacto con el oxígeno, entonces sale toda la electrólisis, digamos, como oxidativa, y después hay que sellarla y tomar el agua, y sellar y tomar el agua. Yo me la tomo. Qué rico, qué rico. Oye, Seba, está la máquina, la que está instalada en la cocina, la Gen 2, está la Hydro 8, que es esta botellita, Sí. y también hay otro producto que yo lo amo, Sí. que lo instalamos en el baño, que se instala muy sencillamente en la ducha, que le estaba contando también ahí a la Yeli, donde es una experiencia de ducha donde va limpiando y tú ves, porque es transparente, este filtro. También te empecé a cuestionar, Nosotros tenemos aquí agua de pozo, pero es como, ¿qué está saliendo de la napa? ¿Y eso que es agua de pozo? Claro, por eso que te digo, ¿qué está saliendo de las aguas? El filtro queda negro, ¿no? Y el Sí. filtro se va poniendo negro. Y bueno, tú me contaste también que hay gente que con problemas dermatológicos Sí. están mejorando también su salud. Hablemos de que la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, por lo tanto, y que creo que lo cuidamos tan poco, además, que hemos aprendido desde la Ayurveda también, que al cuidarlo no podemos ponerle nada que no seamos capaces de meter por nuestra propia boca y comerlo, ¿cierto? Entonces, qué lindo también es ir entendiendo la importancia del agua, que tiene un contacto permanente y en abundancia durante el día con nuestra piel. Exacto. Y mejor dicho, imposible. O sea, es eso, es el órgano que va a absorber justamente por medio de la piel, que está en contacto con el agua también, en donde están las células un poquitito más abajo. ¿Y qué pasa? El cabezal de ducha ayuda a prevenir una posible resequedad, y ahí van derivando varias dermatitis, acné y varias enfermedades también de la piel, que son más cutáneas, que son más, yo diría, son más... Una rehabilitación más rápida, quizá. Exacto. El doctor Ricardo Soto también, fanático de la ducha, fanático. O sea, nosotros es un ecosistema, y el compromiso es con nuestros clientes, con nuestros colaboradores, y estamos en una dicha de que haya tanta gente que en verdad nos ha abierto las puertas. Es que está resonando. Es que- Está resonando justamente con eso. Miren mi pelo, por De hecho, favor. tú tocaste un tema muy, Por favor. muy esencial, porque hay gente que dice, ya, pero es que en verdad yo no tomo el agua de la cañería que proporciona la empresa sanitaria, ¿no? Que nos proporciona el agua, sino que tomo agua de pozo, agua vertiente. Lamentablemente, chiquillo, el agua que nosotros después utilizamos y la llevamos a las napas ya va contaminada, salvo que usemos productos como, por ejemplo, Frimet, que nos está aquí hoy día acompañando. Pero eso hace de que las napas subterráneas también estén contaminadas. O sea, eso lo vemos nosotros, por ejemplo, en nuestra biopiscina, que veíamos que las plantas están purificando el agua y sale el agua mejor Que lo que que sale el del agua que caño. sale del pozo. Y en Claro. este caso es lo mismo. O sea, nosotros nos estamos nutriendo de un agua
que posiblemente, a pesar de que es de pozo, no está con los niveles No, po. óptimos. Y eso lo vemos justamente en el caso de la ducha que dice la Claro. Michelle. O sea, tenemos que hacerle un tratamiento. Lamentablemente tenemos que hacerle un tratamiento. Ojalá nos fuésemos siglos atrás Pero, ojo. y quizá el agua estaba mucho mejor. Y uno- pero hoy día no es el caso. Y uno como consumidor reclama, dice, pero es que esto debería ser un derecho de tener agua. Ya, pues, ¿pero Sin qué duda. hicimos? Pero es sin parte duda de que nuestra sí. responsabilidad. Exacto. ¿Cómo tratamos la naturaleza, llevarla a este punto? Sí, sí, y las personas sabemos que hay un dolor, pero y sabemos lo difícil que es abrirse al cambio en el dolor. Yo lo he vivido en carne propia en distintas aristas de mi vida, pero sabemos también que nuestro objetivo como marca es cambiar la conciencia del consumo. El consumo hoy en día es tendencia, lanzan un nuevo teléfono sold out. A la gente le encanta ir a los conciertos, lo cual me parece fantástico. También un sold out con entradas de 350.000 pesos. Yo no me meto en el bolsillo de nadie y no me corresponde y nunca lo haría. Pero digo, ok, ese mismo pensamiento conéctalo con el agua. Conéctalo. Resuena ahora o en 5 o en 10 años o por último dale el esfuerzo cuando estés viejo y quiera compartir o regalarlo, como en esta precompra que lo hemos hecho, que ha funcionado perfecto. Qué Que bueno. sanemos, ¿cachai? Y Sanemos sanemos. en comunidad. Exacto. La comunidad es tan importante porque empatiza justamente con el dolor del otro, pero también hay un trueque, como siempre fue en la civilización. Sí, Yo sí. te doy, no sé, yo te llevo con mi camello al desierto y tú me llevas el agua que voy a recibir ahí. Y te valoro, porque estos intercambios no son tampoco, porque sí, yo siento que uno tiene que valorar también lo que el otro te está entregando. Cevita, podríamos estar conversando y nos pasa cada vez que nos juntamos de esta agüita, de este tema que a mí me encanta. ¿Dónde te pueden encontrar? Ah, genial. Y bueno, muchas gracias. Creo que es muy importante agradecer porque ya te ponen en una disposición hacia conectar con la energía, con el amor. La marca y yo personalmente les tiene un gran sentimiento de agradecimiento, en verdad. O sea, yo lo vivo día a día, pero también parte de mi equipo que me dicen, oye, pero vamos para allá, oye, ¿cuál fue la estrategia que hoy está en marcha? Yo precompra porque funciona, porque comprometemos un poco a la gente, generamos este call to action que es importantísimo cuando uno vende productos de calidad, es como invitar, únete. Y lo otro ya que es una estrategia importantísima es la invitación al showroom. A ir a probar la agüita, ir a ver cómo son las máquinas, que además es linda, y ocupa poquito espacio, muy poco invasiva, es linda. Vean los beneficios que tienen, porque cada una aporta cosas distintas. Y como marca obviamente tenemos un regalo, pues sí, al final esto se trata más que de regalar, de colaborar. De colaborar con sentido, con conciencia. Cuando subamos el podcast, ¿ya? Vamos a hacer ahí un concurso, ¿ya? Vamos a sortear 4 Hydro 8. ¡Wow! Sí. ¿En serio, Seba? 4 Hydro 8. Y ahí vamos a plantear la pregunta porque tenemos que desarrollarla entre los tres. Eso, Ya, muy bien. ya. Nos quedamos Pensémosla, entonces vamos a pensarla ahora. comprometidos. ¡Qué Vamos a pensarla ahora, lindo! terminando el capítulo la pensamos y Y la vamos a dejarla vamos a stand-by dejar. cuando subamos el capítulo. Claro, y vamos a hacer ahí algún tipo de vínculo como... ¿Cuál es la persona que tú más le recomendaría agua que no toma agua? Ponte tú. Y vamos ahí viendo y 4 Hydro 8 con el stock que ya llegan, que ya viene en camino. Ay, gracias, Y ahí Seba. vamos a ir justamente a despachar a la puerta de la casa estas botellas. Ningún costo incluido, todo lo contrario. Y así como tú nos estás haciendo este regalo maravilloso para la comunidad, nosotros también te tenemos un regalito aquí de Freemet, que además mira cómo conectan con el tema, con la preocupación también desde el agua, por no contaminar. Acá tenemos productos sin parabenos, sin sal, productos que no nos van a dañar. Sin químicos Que no nos van a nocivos. dañar a nosotros y que no vamos a dañar al medio ambiente, justamente volviéndonos consumidores responsables, porque sí creo que tenemos el sartén por el mango, pero no estamos conscientes de eso. Cevita, mil gracias. Muchísimas Cada día gracias. estás en nuestro hogar con esta agüita, así que mil gracias. Agradecido. Sigamos entonces sanando junto al agua hidrogenada y con sus múltiples beneficios para que de manera profunda y a nivel celular regeneremos. Un abrazo, familia. Besitos. Qué ricas conversas, qué ricas conversas, Seba.